Buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a exponer sobre nuestro trabajo acerca de Envy Plus. Los integrantes somos Mendoza Echevarría, Yelcira Nicole, Melgar Gamarra, Stephanie, Soria Valverde, Miguel Ángel, Ceballos Hernández, Vanessa y quienes habla Segarra Rueda Brenda. Primero les voy a hablar sobre el resumen ejecutivo. El propósito central del presente trabajo de investigación es determinar empíricamente la importancia del factor doméstico en la determinación de riesgo del país. La importancia en el análisis de este indicador es muy similar al llevado a cabo con los determinantes de los flujos de capital a un país emergente, pues los cambios en la percepción de riesgo-beneficio de las inversiones inducen a variaciones en la prima de riesgo y/o impulsan los flujos de capital a un país. Los resultados de este trabajo de investigación señalan que el pertenecer a una región en específico de Latinoamérica ejerce una influencia significativa en el comportamiento de nuestro riesgo soberano, como también otros factores significativos en términos estadísticos son el crecimiento económico, el déficit fiscal, la variación del stock de la deuda externa, la confianza en la economía y la incertidumbre política. De acuerdo a la introducción, el presente trabajo de investigación se basa específicamente, como nos dijo mi compañera, en el indicador llamado Envy Plus. Este término nos ayuda a medir el riesgo económico de un país. Además, en el trabajo mencionaremos la medición de riesgo de nuestro país, Perú, y qué instrumentos involucrarán a este indicador. También, como nos damos cuenta, este indicador ayuda a países emergentes y para la búsqueda de información nos hemos guiado de trabajos anteriores, revistas académicas y estadísticas de este indicador 20 años anteriores. Antes de, También esperamos ayudar a futuros estudiantes sobre el conocimiento de este concepto y cómo es vital para nuestro país. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. El Envy Plus significa Emerging Markets Bond Index y es un indicador que mide la diferencia entre la tasa de interés de un país que un país debe pagar por emitir una deuda en el exterior. Y para ser miembro del índice, la deuda debe tener más de un año de madurez y tener 500 millones pendientes. También este indicador se usa como un termómetro ya que mide el estado de salud de la economía y refleja la probabilidad de que una nación incumpla con el pago de la deuda o los intereses. También, como se mencionó anteriormente, compone de unos instrumentos y esos son 109 y se encuentra en 19 países emergentes, que algunos son de Latinoamérica y entre otros. Y bueno, los países son Argentina, Brasil, Bulgaria, Perú, Venezuela, entre otros. Bueno, profesor, entonces, ahora hablando de la medición de riesgo, le va a hablar Miguel Soria, acerca de la medición de riesgo en los países. Tenemos un cuadro elaborado por la EMI Plus para el indicador de riesgo para países emergentes, como ya hemos dicho, más que todo en Latinoamérica, dejando un poco de lado Venezuela, que ya sabemos su situación desde hace muchos años y es bastante crítica, el país que también tiende a seguir la misma corriente de Venezuela es Argentina, que como podemos apreciar ha ido yendo en el 2018 en una creciente constante. Los dos países que tuvieron un mejor desempeño hasta ahora y que es muy probable que se pueda invertir son hasta ahora Perú y Chile, que son países que se han mantenido bastante constantes. En su economía no han tenido muchas variaciones y son de los países donde es más confiable invertir, ¿no? Entonces hay que dejar claro que mientras más alto sea el ENVI, más riesgo existe que un país incurra en impago de sus obligaciones de sus bonos. Por esta razón, los inversionistas evalúan la evolución y niveles actuales del ENVI para destinar su liquidez en bonos del mercado latinoamericano. Al 2 de marzo, el ENVI posiciona a Argentina y Ecuador como los países más riesgosos para invertir en América Latina. Como ya lo dijimos, Perú y Chile son los países con menos riesgo para realizar inversiones en esta región. En el caso de Perú, es un país con el menor riesgo en América Latina. Este país tiene a su favor su estable crecimiento económico, por lo cual es considerado un país con perspectiva estable. Del otro lado de la balanza tenemos a Argentina, que es el país con el mayor índice de la región, sin considerar a Venezuela. El alto índice de riesgo país refleja el pesimismo de los mercados internacionales en lo que respecta a la solvencia del país. En el mes de enero,
de este año, el Ministerio de Economía de Argentina anunció que su resultado fiscal se encuentra con un déficit de alrededor de 3.766 millones de dólares. A esto se le suma el anuncio realizado por el Fondo Monetario Internacional, calificando como insostenible la deuda pública de Argentina. Lamentablemente, tenemos que aceptar un factor que ha impulsado el alza del envío de los países latinoamericanos en estos meses que han pasado de todo este año, el cual es el COVID, que debido a su impacto en la industria ha hecho que las distintas monedas apreciando respecto al dólar, pues se prefiere invertir en activos de refugio, como lo es el oro, y se deja de lado otro tipo de inversión. Siguiente, por favor. Los instrumentos que hemos empleado para la medición de riesgo. Como sabemos, este cuadro fue elaborado por JP Morgan, que refleja los retornos del portafolio de deuda según sea el caso, es decir, de cada país, de los países latinoamericanos y de los países emergentes en conjunto. Se considera como deuda, eurobonos, bonos, Brady y en menor medida deudas locales y préstamos. Estos indicadores son promedio para cada periodo y su disminución se asocia con una reducción del riesgo país percibido por los inversionistas. Y finalmente se miden puntos básicos y corresponde al diferencial de rendimientos con respecto al bono del Tesoro del DEU de similar duración de la deuda en cuestión. Buenas noches, profesor. Me llamo Stephanie Melgar y bueno, a continuación voy a hablar sobre las estadísticas de los últimos años, los últimos 20 años del MB+. Bueno, para esta parte se tuvo que analizar información de la página del Banco de Central del BCR. Y bueno, como se puede observar en estos siguientes gráficos, el nivel del MB Plus en los últimos 20 años ha sido estable, teniendo como referencia al valor de 701 puntos como el máximo durante el 2001. Por otro lado, el valor más bajo se presenció en los años 2012, 2013 y a inicios del 2020. Buenas tardes, profesor. Yo soy Vanessa Ceballos y voy a hablar sobre el comportamiento del MB Plus en el Perú. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, empezaremos con el MB Plus, los valores del MB Plus en el Perú, teniendo en cuenta los conceptos generales del MB Plus que se tomaron anteriormente. Acá a continuación vamos a brindar un enfoque de este mismo en el Perú, como un gran indicador del estado de la economía nacional y cómo se ve afectado por los diferentes factores que trataremos a continuación. Cabe resaltar que los presentes valores del Perú es como un registro desde agosto del 2006 y viene como fuente del BCR, del cual obtuvimos los gráficos para ejemplificar los puntos más bajos y los puntos más altos alcanzados. Con respecto a los valores más bajos alcanzados, tenemos que en primera instancia tendremos en cuenta los puntos más bajos alcanzados en los valores registrados por el BCR y ciertas cualidades que se comparten entre sí. En la primera imagen podemos ver que uno de los valores más bajos del MB Plus fue en junio del 2007, el valor fue de 103.95. En la segunda imagen podemos ver también uno de los valores más bajos del MB Plus en Perú, que es en octubre del 2012 con un valor de 108.04. Siguiente, por favor. Luego, en esta tercera imagen tenemos que otro de los valores más bajos del MB Plus en Perú fue en julio del 2019, ¿no? Que fue un valor de 116.30. Luego, en la última imagen, la imagen número 4, tenemos que el MB Plus en enero del 2020, el valor fue de 113.87. Como podemos observar en cada una de las imágenes, para alcanzar los valores más bajos, se tiene una tendencia previa a la baja, por lo cual puede significar que para alcanzar estos valores se ha tenido que lograr una estabilidad previa, la cual es difícil de alcanzar. La estabilidad económica es resultado de varios factores socioeconómicos, culturales y políticos que influyen, y para que estos se encuentren en un estado que beneficie al país todos al mismo tiempo, se debe tener una gestión adecuada, además de depender de todo lo económico de los países de la región y de otros países cuyos estados económicos, debido a sus materias primas, nos afectan directamente. Siguiente, por favor.
Ya. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los valores más altos alcanzados del MB+. Estos valores se muestran claramente en los gráficos que van a ser presentados a continuación. Son fáciles de diferenciar debido a las cualidades que tienen en común los siguientes gráficos. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos que uno de los valores más altos del MB+ fue en diciembre del 2008, cuyo valor fue de 522.91. En la segunda imagen tenemos que el MB+ en febrero del 2016, el valor fue de 282.38. Luego, la siguiente, por favor. En la tercera imagen tenemos que el MB+ en abril del 2020, el valor fue de 277.95, que es uno de los valores más altos alcanzados también. Y bueno, como podemos observar en cada caso, el aumento del valor para el MB+ se da de una manera abrupta. Usualmente no conlleva antecedentes de muchos meses anteriores y se da por crisis inevitables que azotan a la economía del país y que a su vez influyen en la economía de países vecinos. Estas crisis provienen de diferentes fuentes, por lo observado, mientras más accidentada sea el alza de este valor, también puede recuperarse de una manera mucho más rápida. Siguiente. Luego, los factores de riesgos que afectan el MB+ en el Perú, tenemos que todos los factores mencionados que se van a mencionar a continuación influyen de alguna manera en los valores del MB+. Aunque no de manera precisa, no se tiene un valor exacto de cómo es que se afectarán los sucesos que se va a mencionar a continuación, va a depender de la apreciación internacional de estos riesgos, así como de algunos nos van a parecer muy importantes y de gran peso con la economía peruana, estos no podrían afectar de una manera tan precisa los factores del MB+. Siguiente, por favor. Tenemos 4 riesgos. El primero es el riesgo sociopolítico, que está presente en las diferentes crisis a nivel nacional y se da tanto en los cambios abruptos en la gobernabilidad, así como en las revueltas y descontentos que pueden demostrar la población, como por ejemplo, podríamos colocar los diferentes eventos sucedidos desde los gobiernos como el de Alan García, que causaron una inflación de niveles, de altos niveles, así como el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori y la huida del país, el cambio de jefe de Estado debido a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Son unos pocos ejemplos del ámbito político, así como también presentes en las demandas del pueblo, en casos de la minería, injusticias sociales, inclusive la aparición de grupos terroristas influyen el valor del MB+, en el factor, los riesgos sociopolíticos. Siguiente es el riesgo económico. En el riesgo económico se contempla la variación del mercado peruano y cómo es que este afecta al mismo país como para los países vecinos. Este incluye todos los rublos, así de la materia prima, como los productos procesados. Las ventas de estos productos pueden verse afectados por problemas sociales o inclusive desastres naturales, como por ejemplo las producciones agrícolas afectadas por el fenómeno del Niño o las vías de transporte de materiales afectadas por derrumbes o sismos. Luego, lo que respecta a riesgo financiero, siguiente por favor. Riesgo financiero. El riesgo financiero se puede ver reflejado en las crisis que afecten al comercio de bancos y entidades que manejan bienes económicos. Como podríamos citar en esta época, la posible desestabilización económica que puede probar las arcas del gobierno a devolver el dinero de los aportantes de la ONP, ya que se tiene claro que es un fondo común que al ser retirado causaría daños en la economía nacional. Ese sería un ejemplo. Y por último, tenemos lo que es el riesgo de contagio regional y sistemático global, que este es un riesgo que escapa de la mano de cualquier peruano para controlar. Se refiere a que la situación de riesgo en los países vecinos con los cuales se tenga tratados económicos o simplemente por ocupar una zona geográfica aldeana a la nuestra, afectan directamente nuestro estado de riesgo, así como nos afecta el estado económico del país hermano de nosotros, de Perú, que es Venezuela, o la situación de crisis económicas en Argentina y la escasez de petróleo en Ecuador, etc. Eso es todo. Ok, ahora seguimos con las recomendaciones y reflexiones. Como recomendación, es vital que estudiantes universitarios o profesionales en el ámbito sepan manejar este tipo de indicadores, ya que nos ayuda a comprender el estado económico de nuestro país y evaluar opciones que nos puedan servir en un futuro. Es esencial usarlo más en nuestro país, ya que este tipo de indicadores se usan en países emergentes y el Perú es considerado uno. Y el MB+ evalúa a 19 países y así se podrá evaluar la evolución del mismo y comportamiento a través de los años. El grupo recomienda que es de suma importancia considerar este indicador, ya que estos brindan ciertas cifras acertadas sobre la situación de riesgo del país. De esta forma, se puede comparar resultados de los años anteriores y ver la evaluación de los puntajes.
Por ejemplo, en los últimos 20 años se puede ver que los valores del ENVI Plus son constantes, teniendo como máximo un valor de 7001. El riesgo país en el Perú tiene como componente importante en su determinación a los conflictos sociales ligados a la actividad minera. Por ello, el gobierno debe de designar personas que manejen adecuadamente estos conflictos. Estas personas deben de tener capacidad de establecer lazos de comunicación y de negociación para que tanto la empresa y las poblaciones resulten beneficiadas. Porque de no ser así, estos conflictos generan un incremento de la inestabilidad política y aumentan el riesgo para nuevas inversiones. Siguiente. Ok. Los datos nos dicen que el Perú, al ser un país emergente que ha progresado de una buena manera a lo largo de los años, termina por tener cifras alentadoras en lo que respecta a su futuro, a diferencia de otros países en Latinoamérica. A pesar de esto, el Perú debe seguir innovando y desarrollando estrategias que le permitan reducir tanto sus deudas locales como internacionales, para reducir el riesgo país puede llegar a tener en la actualidad. Una recomendación con respecto al ENVI Plus en Perú es tener siempre planes de contingencia ante cualquier crisis y o riesgo económico, político, financiero, contagio regional y sistémico global, ya que ello es lo que principalmente causa las subidas radicales en el riesgo país de Perú. Siguiente PPT. Gracias.